Pensé que mi vida era un ciclo predecible de silencios y rutinas. Hasta que esa noche, en la casa vacía de Javier, su padre irrumpió como un fantasma y me miró como si yo fuera el secreto que él había enterrado hace décadas. Tú eres como yo, me dijo con una voz que temblaba de rabia contenida. Y en ese instante, el mundo que había construido con mentiras se derrumbó, dejando al descubierto no solo su verdad, sino la mía, un amor prohibido por el hombre que me pagaba el sueldo. ¿Cómo podía odiarme tanto por lo que él mismo había vivido en las sombras de Franco? Cuando su hijo, Javier, era el puente entre nosotros. Un puente que yo anhelaba cruzar a pesar de saber que nos destruiría a todos. Me llamo Miguel. Tengo 32 años. Y en Valladolid. Esta ciudad de catedrales góticas y plazas empedradas donde el Duero fluye con la indiferencia de los siglos. Mi existencia se reduce a ser el chico de los recados para hombres como Javier. No soy un sirviente en el sentido clásico. No, soy el asistente personal de un arquitecto de renombre. Un tipo que diseña edificios modernos que contrastan con las fachadas barrocas de la Plaza Mayor. Javier me contrató hace 3 años. Después de que yo perdiera mi puesto en una constructora por incompatibilidades personales, eufemismo para decir que mi jefe anterior me pilló besando a un compañero en el baño de la obra. Y en lugar de un escándalo, optó por el despido discreto. Valladolid no es Madrid, aquí. Los secretos se susurran en las tabernas de la calle de los Herreros. Pero se guardan como reliquias en las iglesias. Javier es alto, con esa mandíbula cuadrada que parece tallada en el granito de las murallas medievales. Ojos castaños que se arrugan cuando ríe, lo que no hace a menudo. Y un aroma a colonia cara mezclado con el polvo de los planos arquitectónicos. Vive en una casa antigua en el barrio de La Rondilla. Un caserón de 3 pisos con vigas de madera expuestas y un jardín trasero donde las rosas trepan por las paredes como venas hinchadas. Es viudo. Su esposa murió en un accidente de coche hace 5 años. Dejando un vacío que él llena con trabajo y whisky los viernes por la noche. Yo cuido de todo, limpio la casa cuando él viaja a conferencias en Barcelona o Bilbao. Preparo las comidas que deja a medio comer en la mesa de roble. Y guardo sus secretos sin pedir explicaciones. O al menos, eso creía. Nuestra relación no empezó con chispas románticas, sino con una deuda implícita. Él sabía de mí, o lo intuía desde el principio. En la entrevista, me miró fijamente y dijo: no me importan tus preferencias, Miguel, mientras hagas bien tu trabajo. Fue un alivio, pero también una advertencia. Al principio, era profesional, le llevaba cafés a la oficina en el centro. Archivaba documentos en su estudio lleno de maquetas de rascacielos futuristas. Pero poco a poco, los roces se volvieron inevitables. Una mano en el hombro que se demoraba un segundo de más. Una mirada compartida en el espejo del baño mientras él se afeitaba y yo recogía la ropa sucia. Yo me enamoré en silencio. Como un ladrón que roba momentos en la penumbra. Él, Javier, era heterosexual. O eso proclamaba en sus cenas con amigos en el mesón Don Quijote, contando anécdotas de conquistas pasadas con una risa que sonaba hueca. La casa era mi refugio y mi prisión. Cuando Javier se ausentaba, como en esa semana de noviembre del 2025, yo merodeaba por sus habitaciones como un fantasma familiar. Dormía en la habitación de invitados, con sábanas que aún olían a él. Y leía sus libros de arquitectura apilados en la mesita, tratados sobre Gaudí y Le Corbusier, con márgenes garabateados a mano. Una noche, encontré una foto vieja en un cajón, Javier de joven, delgado y sonriente.
abrazado a un hombre de cabello oscuro en una playa de la Costa Brava. El hombre se parecía a mí. O eso quise creer. La guardé en mi bolsillo. Un talismán robado. Pero el Big ACH me empezó mucho antes. En las grietas invisibles de mi propia vida. Mi familia en un pueblo cerca de Zamora me había repudiado cuando salí del armario a los 22, mi padre. Un agricultor curtido por el sol. Me dijo, en esta tierra. Los hombres como tú no heredan nada más que vergüenza. Mi madre lloró en silencio. Y mi hermano mayor, el Golden Boy, se encargó de borrarme de las fotos familiares. En Valladolid. Encontré trabajo. Pero no paz. Los amigos eran efímeros, las citas. Desastres. Un novio fugaz. Pablo. Me dejó porque no podía lidiar con el drama de ser gay en una ciudad católica. Así que me aferré a Javier. A su casa. A la ilusión de ser indispensable. Imaginaba que, si él me veía de verdad, rompería sus barreras. Pero él me trataba con una gentileza distante. Como a un perro fiel, palmadas en la espalda. Propinas generosas. Pero nunca una invitación a cruzar la línea. Las humillaciones eran sutiles. Como el veneno lento de las setas silvestres que crecen en los pinares de Castille. Una vez. Durante una cena en su casa con colegas arquitectos. Me pidió que sirviera el vino. Miguel. ¿Sé discreto? Murmuró. Y yo sonreí mientras vertía el Rioja. Sintiendo sus ojos en mi nuca como cuchillos. Otro de los invitados. Un tipo con bigote recortado. Soltó una broma sobre los maricones que diseñan mejor que los heteros. Y todos rieron. Incluido Javier. Yo me reí también. Pero por dentro. Algo se agrietó. Esa noche. Solo en la cocina. Apreté el trapo hasta que mis nudillos blanquearon. Imaginando su cuello en lugar del cristal. Y luego estaban las noches en que él bebía solo. Regresaba de un bar en la calle Platerías. Con la corbata aflojada y los ojos vidriosos. Y me llamaba desde la puerta, Miguel. Ven. Hablemos. Yo iba. Sentándome en el borde del sofá de cuero. Escuchando sus confesiones inconexas sobre la soledad. Sobre cómo el diseño era su única amante fiel. Una vez. Su mano rozó la mía al pasarme el vaso. Y el tiempo se detuvo. Tú entiendes. ¿Verdad? Esta ciudad te come vivo si no tienes armadura. Asentí. Con el corazón latiendo como un tambor en la Semana Santa vallisoletana. Quise decirle, yo te entiendo porque te amo. Javier. Y cada día en esta casa es una oración por ti. Pero callé. Como siempre. Sacrificando palabras por la ilusión de proximidad. La presión se acumulaba como la niebla del Duero en invierno. Espesa y asfixiante. Javier empezó a trabajar más. Ausentándose semanas enteras. Dejando la casa en un silencio que me devoraba. Yo limpiaba obsesivamente, pulía los suelos de parqué hasta que reflejaban mi rostro demacrado. Ordenaba su armario inhalando el olor de sus camisas. En una de esas soledades. Encontré cartas antiguas en el ático. Amarillentas y atadas con un cordel. Eran de David. Su padre. Escritas desde México. Donde había emigrado en los 70 huyendo de algo indefinido. Hijo. El pasado no se entierra, late bajo la tierra como un corazón. No entendí entonces.
Pero sentí un escalofrío. Como si la casa misma guardara rencores. Imaginaba a Javier solo en sus viajes, preguntándome si pensaría en mí. Una vez me envió un mensaje: cuida la casa. Miguel. Es lo único que tengo. Lo leí 100 veces, buscando dobles sentidos. Era la casa. O yo. La duda me carcomía. Y en las noches insomnes paseaba por el jardín, donde las estatuas de piedra, herencia de la abuela, me miraban con ojos ciegos. Me sentía como ellas, inmóvil, testigo mudo de vidas ajenas. Y sin embargo, persistía. Porque dejarlo significaría admitir que mi amor era una cárcel autoimpuesta. El DNN alcanzó su punto de ebullición en las pequeñas traiciones diarias. Javier trajo a una mujer a casa una noche. Una abogada de Burgos con risa estridente y perfume floral que impregnó las sábanas. Yo preparé la cena. Serví el vino. Y me retiré a mi habitación fingiendo indiferencia. Pero oí todo: los gemidos, las risas, el crujir de la cama que yo había tendido esa mañana. Al día siguiente, ella se fue. Y él me miró con culpa en los ojos. Lo siento, Miguel. No quise. No pasa nada, señor. Respondí, con la voz quebrada como cristal pisado. Esa noche lloré en el baño. El agua del grifo ahogando mis sollozos. Odiándome por la debilidad que me ataba a él. Pero el verdadero veneno era mi silencio. Nunca le dije nada. Ni una palabra de reproche. Me conformaba con los fragmentos: un abrazo fugaz al llegar, una palmada en la mejilla al despedirme. En Valladolid, donde las procesiones de Semana Santa arrastran imágenes de sufrimiento, yo era mi propia virgen doliente, cargando el peso de un amor no correspondido. La ciudad, con sus murallas que encierran secretos, parecía conspirar conmigo. El viento del norte traía ecos de campanas, recordándome que el tiempo pasa, pero las sombras perduran. Entonces llegó esa noche de diciembre, fría como el acero de las espadas toledanas que se venden en las ferias navideñas. Javier había volado a Lisboa por un proyecto de rehabilitación urbana, dejándome las llaves y una nota: vuelve pronto. La casa te echa de menos. Sonreí al leerlo, proyectando mis deseos en esas palabras. Estaba en el salón, ordenando los libros de la estantería, ediciones raras de arquitectura renacentista que Javier coleccionaba como trofeos, cuando oí el timbre. Era tarde, casi medianoche, y la lluvia repiqueteaba contra los cristales como dedos impacientes. Abrí la puerta. Y allí estaba él, David, el padre de Javier. No lo había visto nunca en persona. Solo en fotos desvaídas donde aparecía como un hombre robusto, con bigote espeso y ojos hundidos que miraban al horizonte con desafío. Ahora, a sus 75 años, era una versión erosionada, encorvado por los años, con la piel curtida como cuero viejo y un sombrero calado que goteaba agua en el felpudo. Llevaba una maleta raída y una expresión que era mitad furia, mitad súplica. Soy David, el padre de Javier, gruñó, empujando la puerta sin esperar invitación. Dime dónde está mi hijo. Lo seguí al interior, el corazón acelerado como un caballo desbocado en las fiestas de San Pedro Regalado. David se quitó el abrigo, revelando un traje arrugado que olía a tabaco y exilio prolongado.
Se dejó caer en el sofá de Javier, exhalando un suspiro que parecía arrastrar décadas. México me ha devorado, murmuró, frotándose las manos como si intentara encender un fuego invisible. Le ofrecí un coñac, el que Javier guardaba para ocasiones especiales. Y él lo aceptó con un gesto de cabeza. Bebió en silencio, sus ojos recorriendo la habitación como un ladrón evaluando botín. Hablamos poco al principio. Le conté que Javier estaba en Portugal, que volvería en 3 días. Él asintió, pero su mirada se clavó en mí, diseccionándome. Tú eres Miguel, ¿verdad? El chico que cuida todo. La forma en que lo dijo, con un énfasis en cuida, me erizó la piel. Saqué la foto que había encontrado, la que lo mostraba con Javier en la playa, para romper el hielo. La extendió la mano. Y al verla, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Eso fue antes de que todo se jodiera, dijo. Y entonces empezó a hablar, como si la foto hubiera abierto una compuerta. David había huido de España en 1974, durante los estertores del franquismo. No por política, aunque odiaba al régimen, sino por un secreto más personal, más corrosivo. Era como tú, me dijo de repente, clavándome los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Gay? ¿Maricón? Llámale como quieras. En aquellos tiempos, en pueblos como este, serlo era peor que ser rojo. Te metían en la checa o te curaban con electroshocks en clínicas de Madrid. Su voz era un torrente, áspera como el vino de la ribera del Duero. Me contó de su amante, un maestro de escuela en un pueblo cerca de Valladolid. Un hombre llamado Ramón, con manos callosas y una risa que llenaba las noches de verano. Se amaban en graneros abandonados, robando besos bajo la luna de Castilla. Hasta que un vecino chismoso lo delató. Ramón desapareció arrestado, torturado, muerto en una cuneta, según los rumores, y David, aterrorizado, cruzó la frontera con lo opuesto, terminando en México como obrero en fábricas de tequila. Escuchaba, petrificado, mientras él gesticulaba con el vaso vacío. La lluvia arreciaba fuera, y la casa parecía encogerse, como si las paredes absorbieran su confesión. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté al fin, mi voz un hilo tembloroso. Él rió, una risa amarga que rebotó en las vigas. Porque Javier te ha elegido para custodiar su mundo. Y yo sé lo que eso significa. ¿Mi hijo? Él es como yo. Lo he visto en sus cartas, en sus silencios. Pero lo niega. Como yo lo negué hasta que me rompió. Lágrimas surcaban su rostro surcado de arrugas. Y por primera vez, vi en él no a un intruso, sino a un espejo roto de mi propia vida. El shock me golpeó como un mazazo. Javier. Gay. Mi Javier. El hombre de mandíbula firme y abrazos distantes. El que reía de chistes homofóbicos para encajar. David siguió hablando, desgranando detalles, como Javier. ¿De niño? Lo había visto quemar fotos de Ramón en la chimenea, como. Al crecer, Javier se había casado con esa mujer no por amor, sino por armadura. Un matrimonio que terminó en tragedia porque el vacío lo devoraba. Le escribí desde México. Le supliqué que viviera su verdad.
Pero él me borró. Me dijo que era un degenerado. Que su madre merecía un hijo normal. David se levantó. Tambaleante. Y me agarró del brazo con fuerza sorprendente. Tú lo amas. ¿Verdad? Lo veo en cómo miras sus cosas. Pero si no rompes el ciclo, lo destruirás como yo destruí lo mío. Me solté. Retrocediendo hacia la cocina. El corazón un puño en el pecho. La revelación era un veneno dulce, confirmaba mis sueños. Pero los envenenaba con la realidad de un padre herido que veía en mí su propia condena. David no se fue esa noche, durmió en la habitación de invitados. Roncando como un motor viejo. Mientras yo velaba en el salón. La foto en la mano. El amanecer trajo una luz pálida sobre el Duero. Y con ella, una náusea profunda. ¿Cómo miraría a Javier ahora? ¿Le contaría? ¿O guardaría el secreto como había guardado el mío? Los días siguientes fueron un limbo febril. David se quedó en la casa, merodeando como un lobo herido, exigiendo detalles de la vida de su hijo. Yo cocinaba para él guisos de lentejas con chorizo. El plato castellano que reconforta el alma. Pero cada bocado era un recordatorio de la grieta que se había abierto. Él me interrogaba: ¿Javier trae mujeres? Habla de mí. Respondía con medias verdades, protegiendo el frágil equilibrio. Pero por dentro, la verdad de David me carcomía. Imaginaba a Javier de joven, luchando contra su propia sombra, casándose para silenciarla. ¿Y yo? ¿Qué era? ¿Un salvador o un recordatorio de su vergüenza? Una tarde, mientras David dormía la siesta, revisé el teléfono de Javier, un acto de traición que me avergonzaba. Pero la curiosidad era un fuego inextinguible. Encontré mensajes borrados. Fragmentos de chats con un número desconocido: no puedo seguir así. Te echo de menos. Mi estómago se revolvió. ¿Otro amante? ¿O era a mí a quien aludía en sueños? El pánico me invadió. Y salí a caminar por las calles empedradas de la Rondilla, donde las luces de Navidad parpadeaban como promesas falsas. Valladolid, con su catedral imponente, parecía burlarse de mí, un laberinto de piedra donde los pecados se confiesan pero no se perdonan. David me encontró al volver, sentado en la cocina con una cerveza a medio beber. Debes decírselo, insistió. Su voz un látigo. O lo haré yo. Amenazaba con quedarse hasta el regreso de Javier. Confrontarlo con el pasado que había exiliado. Yo suplicaba en silencio que se fuera. Pero él se negaba, aferrándose a la casa como a un ancla. Esa noche, soñé con Ramón, un hombre etéreo que me tendía la mano desde una playa brumosa, susurrando: libéralo, o muere atado. Desperté sudando, con el nombre de Javier en los labios. El turning point llegó como una tormenta repentina, de esas que azotan Castilla en invierno sin aviso. Javier regresó un día antes. Su vuelo adelantado por un capricho del clima. Oí la llave en la cerradura a las 7 de la mañana. Y el pánico me paralizó en la escalera. Debí. ¿Qué había oído el ruido? Bajó como un vendaval, enfrentándolo en el vestíbulo. Hijo. Rugió. Y Javier se congeló, la maleta cayendo de su mano con un tut sordo. El reencuentro fue un choque de titanes silenciosos. Javier, pálido bajo la luz del amanecer que se filtraba por la puerta entreabierta.
Miró a su padre como si viera un espectro. «Papá. ¿Qué coño haces aquí?» David no retrocedió, avanzó. Abrazándolo con fuerza bruta. Un abrazo que Javier rechazó como a una quemadura. «He vuelto para arreglar lo que rompí», dijo David. La voz quebrada pero firme. Javier se zafó. Sus ojos saltando hacia mí en lo alto de la escalera. «¿Tú lo sabías? ¿Y no me dijiste nada?» La acusación me atravesó como una lanza. Bajé lentamente. Cada peldaño un paso hacia el abismo. Se presentó anoche. Javier. No pude. Pero él no escuchaba, su ira se volcó sobre David. «Fuera de mi casa. Me abandonaste por tus vicios. Y ahora vienes a joderme la vida». Las palabras eran balas. Y David las recibió sin parpadear. «¿Mis vicios? ¿Dices? ¿Y los tuyos? ¿Crees que no sé por qué te casaste? ¿Por qué bebes solo? Eres mi sangre. Javier. Gay como yo. Y lo niegas hasta pudrirte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por la lluvia que arreciaba de nuevo. Javier se tambaleó. Su rostro una máscara de negación fracturada. Miró a David. Luego a mí. Y en sus ojos vi el pánico puro, el de un hombre acorralado por su verdad. «Cállate. Viejo loco», susurró. Pero su voz temblaba. David no cayó, sacó la foto de Ramón del bolsillo. Agitándola como una bandera de rendición. «Míralo. Míranos. Si no lo aceptas, te comerá vivo. Como me comió a mí». Javier arrebató la foto. Sus manos temblando. Y la rompió en pedazos que cayeron al suelo como confeti de un funeral. «Fuera los dos», gritó. Señalándome a mí también. «Tú. Que lo dejaste entrar. Traicionaste mi confianza». Corrí escaleras arriba. Lágrimas quemándome las mejillas. Mientras oía los gritos abajo, acusaciones. Confesiones a medias. El choque de un jarrón que se estrellaba contra la pared. Me encerré en mi habitación. El cuerpo convulso. El alma hecha trizas. Por primera vez. Toqué fondo, no era amor lo que sentía, sino una náusea profunda por haber sido el catalizador de esta ruina. Horas después. El silencio regresó. Pesado como plomo. Bajé y encontré la casa vacía, David se había ido. Maleta en mano. Dejando una nota en la mesa, dile la verdad. Miguel. Por los dos. Javier estaba en su estudio. Acurrucado en la silla. Rodeado de planos arrugados. No levantó la vista cuando entré. «Lo siento», murmuré. Pero él solo negó con la cabeza. «No lo sientas. Solo vete». El rechazo fue un vacío. Un hueco donde antes latía esperanza. Salí a la calle. La lluvia empapándome hasta los huesos. Y caminé sin rumbo por Valladolid. La ciudad que ahora parecía un laberinto sin salida. El Duero rugía a lo lejos. Indiferente. Y yo me sentía como sus aguas, turbio. Arrastrado por corrientes invisibles. Los días que siguieron al regreso de David fueron un purgatorio de gestos rotos y silencios cargados. Javier no me despidió formalmente, quizá por la culpa que lo carcomía. Pero nuestra dinámica se torció como una viga bajo presión. Él llegaba tarde.
Olía a tabaco y a bares de la calle de las Mancebías. Y yo limpiaba sus desastres con manos que temblaban de rabia contenida. Ya no había roces accidentales. Ni miradas compartidas, en su lugar. Un abismo donde flotaban los fragmentos de la revelación de David. Yo quería gritarle, ¿es verdad? Me amas como yo te amo. Pero las palabras se atascaban en mi garganta, ahogadas por el miedo a la respuesta. David no se rindió tan fácilmente. Me llamaba desde un hostal cutre en el centro. Su voz ronca por el teléfono, no lo dejes solo con su veneno. Miguel. Yo lo hice. Y mira el desastre. Me enviaba fotos antiguas por WhatsApp, él y Ramón en una feria de Valladolid. Riendo con vasos de vino en mano. Como si quisiera inocularme su coraje. Una de ellas mostraba a un Javier niño. De pie en la puerta de la granja familiar. Mirando con ojos grandes y confundidos mientras su padre cargaba maletas. Él vio todo. Me escribió David. Por eso huye. Esas imágenes me perseguían en sueños. Convirtiendo la casa en un museo de fantasmas. Intenté confrontar a Javier una noche. Después de que él regresara tambaleante de una cena de negocios. Estaba en la cocina. Sirviéndole un café negro. Y el aroma amargo llenaba el aire como un presagio. Háblame de tu padre. Dije. Manteniendo la voz neutra. Él se tensó. La taza suspendida a medio camino. No hay nada que hablar. Es un mentiroso que huyó y ahora quiere justificar su cobardía. Pero sus ojos traicionaban la mentira, brillaban con un dolor antiguo. Como las vidrieras de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción bajo la luna. Insistí. Suave como el roce de una pluma, me contó cosas. Sobre Ramón. Sobre ti. El nombre cayó como una piedra en un estanque quieto. Y Javier se levantó de golpe. Derramando el café sobre la mesa de granito. No te metas en mi vida. Rugió. Su rostro congestionado. Por un instante. Vi en él al niño de la foto. Aterrorizado y furioso. Tú eres mi empleado. Miguel. Nada más. La palabra empleado fue un latigazo. Reduciéndome a un rol que yo había trascendido en mi imaginación. Retrocedí. Murmurando disculpas. Pero por dentro. Algo se endureció, el silencio que había cultivado como una virtud se convirtió en una cadena. Esa noche. Solo en mi habitación. Escribí una carta que nunca envié, te amo desde el primer día que pisé esta casa. Tu padre vio lo que tú niegas. Libérate. O me llevarás contigo al fondo. La ciudad conspiraba con mi tormento. Valladolid en diciembre es un tapiz de luces navideñas y mercados de Belén. Donde familias pasean por la plaza mayor comprando figuritas de pastores y reyes magos. Yo vagaba por allí. Fingiendo normalidad. Pero cada pareja entrelazada de manos me recordaba lo que anhelaba. En una taberna de la calle de los Caldereros. Me emborraché con sidra asturiana. Confesándome a un desconocido, un turista de Bilbao, sobre Javier. Es como amar a una estatua, hermosa. Pero fría. El hombre rió. Pero sus ojos eran compasivos. Rómpela. O te romperá a ti. David regresó un domingo. Sin avisar. Trayendo una caja de cartón llena de reliquias, cartas. Un reloj de bolsillo grabado con iniciales entrelazadas. Una bufanda tejida a mano. Para Javier. Dijo. Depositándola en la mesa del salón.
Yo intenté disuadirlo, él no está listo. Pero David me miró con esa intensidad suya. Como si viera a través de mi armadura. Ninguno lo está nunca. Pero si no enfrentas el fuego, te consume por dentro. Se sentó conmigo en el jardín, bajo un cielo plomizo. Y fumamos cigarrillos, un vicio que compartíamos en secreto. Me contó más, como en México había vivido abiertamente al principio. En comunidades de exiliados donde el amor entre hombres era un acto de rebeldía, como. Con los años. El exilio lo había endurecido, convirtiéndolo en un hombre que bebía para olvidar. ¿Por qué volviste ahora? Pregunté, exhalando humo hacia las rosas marchitas. Él sonrió. ¿Triste? Cáncer. Los médicos en Ciudad de México me dieron 6 meses. No quiero morir sabiendo que mi hijo me odia por ser yo. La confesión me dejó mudo. El cigarrillo quemándome los dedos. David. El intruso. El espejo. Era mortal. Frágil bajo su caparazón de bravura. Lo abracé entonces. Un abrazo torpe y húmedo por la niebla. Y en ese momento, juré que lo ayudaría. Aunque significara perder a Javier. El clímax se gestó en la víspera de Nochebuena. Cuando la casa bullía de tensiones no dichas. Javier había decorado el salón con un árbol modesto, bolas rojas y luces blancas que parpadeaban como estrellas falsas. Pero su rostro era una máscara de fatiga. David se presentó al atardecer. Con una botella de vino de toro bajo el brazo. Y Javier lo dejó entrar solo por inercia. Como si el destino lo arrastrara. Cenamos los tres en la mesa de roble. Un trío improbable, el padre exiliado. El hijo negador. El amante silente. El asado de cordero humeaba. El vino fluía como sangre. Y las conversaciones eran minas terrestres. Empezó con anécdotas inofensivas, David hablando de mercados mexicanos. Javier contando un proyecto en Salamanca. Pero el alcohol aflojó las lenguas. ¿Recuerdas cuando te enseñé a nadar en el Duero? Preguntó David. Y Javier se tensó. Sí. Antes de que te fueras. El reproche colgó en el aire. Y David lo atrapó. Me fui porque tu madre me encontró con Ramón. Me dijo que era un monstruo. Que te corrompería. Pero ella no sabía que ya lo eras. Hijo. Gay. Como tu padre. La palabra explotó como una granada. Y Javier tiró la servilleta. Levantándose con silla volcada. ¿Basta? No soy nada de eso. Gritó. Pero su voz se quebró. Revelando la grieta. David no cejó, sacó la caja. Derramando su contenido sobre la mesa, las cartas. El reloj. La bufanda. Pruebas. Lee. Vive. Javier las miró. Paralizado. Y entonces sus ojos se volvieron hacia mí. ¿Tú lo sabías todo este tiempo? Y me dejaste creer que eras solo. Mi amigo. El amigo fue un puñal. Pero vi en su mirada algo nuevo, no ira pura. Sino un anhelo enterrado. No pude callar más. Me levanté. El corazón martilleando como las campanas de la catedral a lo lejos. Te amo. Javier. Desde el primer día. Tu padre me lo dijo. Y no porque quisiera herirte. Sino porque vio lo que tú niegas. Somos iguales, prisioneros de esta ciudad.
¿De esta casa? De miedos que no son nuestros. Las palabras salieron en un torrente. Crudas y desnudas. Y por primera vez, sentí libertad en la vulnerabilidad. Javier retrocedió, lágrimas surcando su rostro. Y murmuró, no puedo. No aquí. No ahora. Pero no me echó, se sentó de nuevo, temblando. Y extendió la mano hacia la bufanda de Ramón. David nos miró. Los ojos brillantes. Decidlo juntos. O separaros para siempre. El clímax no fue un estallido de violencia, sino un quiebre silencioso. Javier tomó mi mano bajo la mesa. Un toque fugaz pero eléctrico. Y el mundo se inclinó. Afuera, la nieve empezó a caer, cubriendo Valladolid en un manto blanco. Como si la ciudad misma contuviera el aliento. En los días posteriores al quiebre de Nochebuena, la casa se convirtió en un campo de minas emocionales, donde cada paso era una apuesta contra el colapso. Javier no habló mucho al principio, se refugió en su estudio, rodeado de planos y maquetas. Pero ahora dejaba la puerta entreabierta, como una invitación tentativa. Yo limpiaba en silencio, pero mis ojos buscaban los suyos en los reflejos de las ventanas. Y él ya no apartaba la mirada. David se quedó unos días más, durmiendo en el sofá. Su presencia un recordatorio vivo de que el pasado no se exorciza con negación. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, tortillas de patata crujientes, con cebolla caramelizada como Javier las prefería. Él entró en la cocina. No dijo nada, solo se acercó por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro, inhalando el aroma del aceite caliente. Lo siento, murmuró contra mi cuello. Y ese roce fue más íntimo que cualquier beso robado en sueños. Me giré. Y por primera vez, nos besamos, un beso torpe, salado por lágrimas no derramadas, con el sabor a café y a promesas rotas. No lo sientas, respondí. Mi voz ronca. Solo ámame de verdad. Pero la curación no era lineal, era un zigzagueo por senderos llenos de espinas. Javier confesó esa misma tarde. Sentado en el jardín bajo un sol pálido de enero, siempre lo supe. Desde que era niño. Viendo a papá con Ramón en las sombras del granero. Pero cuando él se fue, juré que no sería débil. Lágrimas corrían por sus mejillas. Y yo las sequé con los pulgares, sintiendo su vulnerabilidad como un regalo frágil. Hablamos horas, de su matrimonio fallido. Un escudo contra el mundo, de las noches en que me deseaba pero se contenía, temiendo perder el control, de cómo mi presencia en la casa era un tormento dulce. Un recordatorio de lo que podía ser. David observaba desde la distancia. Su rostro una mezcla de alivio y remordimiento. Una noche, nos reunió en el salón, con la chimenea crepitando y brandy en copas de cristal. He vuelto no solo por ti, Javier, sino por mí, dijo. Su voz temblorosa. El cáncer me obliga a mirar atrás. Ramón me enseñó a amar sin cadenas, tú, hijo, me enseñaste a odiarme por ello. Perdóname. Javier, sentado a su lado, tomó su mano, un gesto simple, pero monumental en su peso. Te perdono, papá. Pero no vuelvas a huir. Lloraron juntos. Un llanto catártico que llenó la habitación de un calor humano que la casa no había conocido en años.
Sin embargo, el precio de la verdad era alto. Javier perdió un cliente importante cuando, en una reunión en Madrid, soltó una indirecta sobre su orientación, no un coming out rimbombante, sino una defensa de un diseño que celebra la diversidad. Como mi vida ahora. ¿El cliente? Un conservador de Burgos. ¿Canceló el contrato? Murmurando sobre valores tradicionales. Javier llegó a casa furioso. Pero yo lo abracé. Susurrando, ganarás otros. Este es el tuyo. Él rió. Amargo, en Valladolid. Ser gay es como diseñar un rascacielos en una plaza medieval, chocante. Pero necesario. David pagó su propio tributo. El cáncer avanzaba. Y los médicos en el Hospital Clínico Universitario lo confirmaron: quimioterapia. Un futuro incierto. Se mudó a un piso pequeño en el barrio de Parquesol, cerca de la casa. Y Javier lo visitaba diariamente, llevando sopas y libros. Yo iba con él, convirtiéndome en el puente que unía generaciones fracturadas. En una de esas visitas, David me tomó aparte: gracias por no rendirte. Ramón estaría orgulloso. Sus palabras me humedecieron los ojos, por primera vez. Sentía que pertenecía. No como empleado, sino como familia. Nuestra relación floreció en los márgenes de lo cotidiano. Paseábamos por el campo grande, mano a mano bajo los plátanos centenarios, ignorando las miradas curiosas de las niñeras y los jubilados. Hacíamos el amor en la casa, en la cama que antes olía a soledad, con la luz del atardecer tiñendo las sábanas de oro. Javier era tierno, exploratorio, como si redescubriera su cuerpo a través del mío. Eres mi hogar, me decía en la penumbra. Y yo creía cada sílaba, aunque sabía que el camino era largo. Pero no todo era idílico. Las sombras persistían, llamadas de la familia de Javier. Su hermano que lo tildaba de escándalo, noches en que él despertaba sudando, acosado por pesadillas de rechazo. Yo lo anclaba, recordándole: somos más fuertes que el franquismo que nos moldeó. Valladolid. Lentamente. Se adaptaba: un bar en la calle de los Estudios donde nos servían cañas sin preguntas. Amigos arquitectos que brindaban por el nuevo Javier. David empeoró en marzo. Su cuerpo traicionándolo como el régimen había traicionado su juventud. En el hospital, con tubos y monitores pitando como un coro fúnebre, nos llamó a ambos. Vivid sin miedo. Susurró. Su mano fría en las nuestras. Murió al amanecer, con el Duero brillando afuera como un río de plata. Javier lloró en mis brazos. Un llanto profundo que liberó años de contención. En el funeral, una ceremonia discreta en la iglesia de San Pablo. Hablamos de él no como un exiliado, sino como un pionero. La pérdida nos unió más. Javier rediseñó la casa, abrió el ático, dejando entrar luz donde antes reinaban sombras, plantó un rosal en el jardín en honor a Ramón. Yo dejé de ser el asistente, me convertí en su socio, ayudándolo en el estudio con ideas que fusionaban lo antiguo y lo nuevo. Nuestras vidas se entrelazaron como las calles de Valladolid, curvas, históricas, llenas de sorpresas. Con la primavera de 2026, Valladolid se desperezó bajo un sol que disipaba las nieblas invernales. Y nuestra vida juntos tomó forma como un plano bien trazado, no perfecto, pero sólido. Javier y yo nos mudamos a una rutina que honraba nuestras verdades. Por las mañanas,
Él esbozaba diseños en su mesa de trabajo. Con el aroma a café filtrándose desde la cocina donde yo preparaba desayunos abundantes, pan con tomate y jamón ibérico. El ritual catalán que él había adoptado en sus viajes. Ya no era mi jefe, éramos iguales. Compartiendo no solo la cama, sino las decisiones, desde elegir azulejos para un proyecto en la plaza de Zorilla hasta planear escapadas a la Sierra de Gredos. Pero la curación traía ecos de pago. Javier recibía cartas anónimas de bienpensantes locales. Garabateadas con tinta furiosa: pecadores. La ciudad os escupirá. Las leía en voz alta, con una risa desafiante. Pero yo veía el temblor en su mandíbula. El residuo de años encubriéndose. Déjalas, le decía, quemándolas en la chimenea como David había quemado sus fotos. En respuesta, él se volvía hacia mí con urgencia. Como si el sexo fuera su antídoto contra el mundo, cuerpos entrelazados en el suelo del salón. Sudor y jadeos mezclándose con el crepitar del fuego. David nos había legado no solo recuerdos, sino una herencia tangible: la granja familiar cerca de Zamora. Un caserón de adobe con viñedos marchitos que Javier decidió restaurar. Fuimos allí un fin de semana de abril, bajo un cielo azul implacable. El aire olía a tierra removida y a tomillo silvestre. Y mientras caminábamos entre las hileras de vides, Javier se detuvo, su mano en la mía. Aquí empezó todo. Papá y Ramón se besaron bajo ese olmo. Señaló un árbol retorcido. Y nos besamos allí, con el viento de la meseta azotándonos como una bendición pagana. Compramos la granja a su hermano, quien la cedió a regañadientes, murmurando sobre locuras. Y la convertimos en un refugio, un bed and breakfast para parejas como nosotros. Un acto de rebeldía sutil contra la Castilla conservadora. El precio para mí fue más introspectivo. Volví a mi familia en Zamora. No por reconciliación, sino por cierre. Mi padre, encorvado por la artritis, me miró con ojos endurecidos por el tiempo. «Has cambiado», dijo. Y yo respondí: «No, padre. Solo he empezado a vivir». Mi madre lloró, abrazándome por primera vez en una década. Sus manos oliendo a pan recién horneado. Mi hermano guardó silencio. Pero en su mirada vi una grieta: envidia. Quizá por la libertad que yo había reclamado. No esperé perdón, solo solté el peso, regresando a Valladolid con el corazón más ligero. Nuestra relación no estaba exenta de tormentas. Una noche de junio, durante una tormenta que azotaba el Duero con relámpagos furiosos, Javier confesó un affair pasado, un arquitecto de Barcelona con quien había tenido una aventura durante su matrimonio. Un secreto que lo carcomía. Pensé que era experimentación, dijo, acurrucado en la cama. La lluvia martilleando el tejado. El dolor me atravesó como un rayo. Pero lo abracé: somos humanos, Javier. Lo que importa es ahora. Hicimos el amor esa noche con una intensidad desesperada. Como si pudiéramos borrar el pasado con caricias. La sociedad nos ponía a prueba. En la feria de Valladolid, mientras bailábamos un paso doble en la carpa del vino, un grupo de borrachos nos abucheó: maricones. Idos a Madrid. Javier se tensó. Pero yo lo retuve: déjalos. Su odio es su prisión. Bailamos más fuerte. Cuerpos pegados en el ritmo castizo. Y la multitud, al final, aplaudió no por aceptación,
sino por el espectáculo. Pequeñas victorias. Como gotas que erosionan la piedra. David nos visitaba en espíritu, colgamos su retrato en el salón. Junto a uno de Ramón. Y en las noches de insomnio, Javier leía sus cartas en voz alta. Su voz un bálsamo. Me salvó al volver. Me dijo una vez, besándome la frente. Y tú me salvaste al quedarte. Para el verano. La granja abrió sus puertas, parejas de toda España llegaban. Compartiendo historias alrededor de fogatas. Javier diseñó las habitaciones con toques modernos, ventanas panorámicas que enmarcaban las llanuras. Y yo cocinaba cenas comunales. Guisos que evocaban memorias compartidas. Una noche, un huésped, un profesor jubilado de Salamanca, nos contó su propia historia de amor en los 70. Y brindamos por los pioneros invisibles. El ciclo de pago se cerraba en momentos de gracia. Javier ganó un premio por un edificio en el centro, un centro cultural LGBT en la antigua sinagoga de la calle de las Ánimas. Un gesto simbólico que la prensa local aplaudió con reservas. En la ceremonia, me dedicó el galardón a Miguel, que me enseñó a construir no solo casas, sino hogares. El auditorio aplaudió. Y yo, en la primera fila, sentí lágrimas calientes, no de tristeza, sino de plenitud. Pero la verdadera curación era diaria. En los silencios cómodos y las risas espontáneas. Paseábamos por el río al atardecer, planeando un viaje a México para esparcir las cenizas de David en una playa como la de la foto. Allí empezó, dijo Javier. Aquí termina. Otoño trajo a Valladolid un manto de hojas ocres que crujían bajo nuestros pies como confidencias susurradas. Y con él, una quietud que permitía reflexionar sobre el camino recorrido. La casa, una vez testigo de secretos enterrados, ahora respiraba libertad, las vigas expuestas parecían más altas. La luz del sol entraba a raudales por ventanas que Javier había agrandado en una reforma impulsiva. Yo, que había llegado como un intruso en mi propia vida, ahora era el copropietario. El amante, el compañero que compartía no solo el lecho, sino los sueños. El legado de David se manifestaba en formas inesperadas. Heredamos no solo la granja, sino su espíritu indómito. Javier donó parte de sus planos antiguos a un museo en Zamora, con una placa que rezaba en memoria de David y Ramón, arquitectos de la verdad. Los medios locales, El Norte de Castilla, publicaron un artículo discreto. Y aunque algunos comentarios en línea escupían veneno, la mayoría celebraba el gesto como un paso hacia la modernidad. Javier leyó las reseñas en voz alta durante el desayuno. Su risa un bálsamo, mira. Ahora somos progresistas. Mañana, héroes. Mi propia sanación era más íntima. Escribí una carta a mi familia. No pidiendo perdón, sino afirmando mi paz. He encontrado un amor que no pide disculpas. Sed felices en vuestra verdad, como yo en la mía. Mi madre respondió con una postal de la Virgen del Canto. Un gesto ambiguo pero tierno, mi padre. Silencio. Suficiente. En terapia, un lujo que Javier insistió en compartir. Desentrañamos las capas de autodesprecio, como el rechazo paterno me había hecho mendigar amor en sombras. Ya no mendigas, me dijo el terapeuta. Un hombre de voz suave en un consultorio cerca de la universidad. Construyes. Nuestra relación maduraba como el vino en las bodegas de la Ribera, compleja, con notas de dulzor y taninos ásperos. Discutíamos por tonterías y quién lavaba los platos.
Si el rosal necesitaba más agua. Pero las reconciliaciones eran fogosas. Cuerpos recordándose mutuamente la urgencia de lo vivido. Una noche de noviembre. Bajo una luna llena que bañaba el Duero en plata. Javier me propuso matrimonio no con anillo, sino con una llave de la granja grabada con nuestras iniciales. No por la ley, dijo, arrodillado en la orilla fangosa, sino por nosotros. Lloré, riendo. Y dijimos sí en un abrazo que olía a río y a tierra húmeda. El mundo exterior nos ponía a prueba. Pero ya no nos doblegaba. En una cena con colegas en el restaurante La Dama, Javier anunció nuestra unión con naturalidad: Miguel y yo vamos a México el mes que viene. Para honrar a mi padre. Hubo silencios incómodos. Pero también abrazos genuinos de viejos amigos que habían intuido la verdad. Un arquitecto joven, con tatuajes en los brazos, nos guiñó el ojo: bienvenidos al club. Valladolid. Lentamente. Se abría como una flor tardía. El cierre llegó en diciembre. Un año exacto después del regreso de David. Volamos a México. Cenizas en una urna de cerámica que Javier llevaba como un talismán. En una playa de Puerto Vallarta, no la Costa Brava, pero similar en su abrazo salino. Esparcimos los restos al viento. El Pacífico rugiendo aprobación. Gracias, papá, murmuró Javier, lágrimas mezclándose con la arena. Yo lo abracé, sintiendo el ciclo completarse, del exilio al hogar, del silencio a la palabra. De vuelta en Valladolid. La casa nos esperaba con su calidez renovada. Esa Nochebuena cociné para 2, cordero asado, vino de toro y un postre de tarta de queso que Javier devoró con deleite infantil. Brindamos por los ausentes, por los presentes, por el futuro. A la verdad que nos rompió para reconstruirnos. Propuse. Y él chocó su copa, y al amor que la sostuvo. Ahora, cuando camino por las plazas empedradas, con Javier a mi lado, me pregunto, ¿qué precio es demasiado alto por ser uno mismo? La respuesta late en su mano entrelazada con la mía. En la ciudad que ya no nos juzga tanto. En el eco de un padre que volvió para salvarnos. No hay finales felices absolutos, solo vidas que, una vez rotas, se rehacen más fuertes. Y en esta casa de Valladolid, bajo las vigas que guardaron secretos, encontramos el nuestro, no en el drama, sino en la quietud de dos hombres que, al fin, se ven. ¿Y tú, lector? ¿Guardarías el silencio? ¿O dejarías que el regreso de un fantasma rompa tus cadenas?